casi no os veo, pero bueno. Quiero dar las gracias en primer lugar al alcalde de Arena de San Pedro, a Juan Carlos Sánchez, también al concejal de Cultura, a Germán Mateos, a su equipo, a Julio como representante y guardián de los franciscanos, y también al editor de la revista, del libro dedicado a Victorino Terradillos. Bien, pues para mí ha sido realmente una sorpresa poder estar aquí. Sigo pensando que esto lo está haciendo Victorino, porque él sigue vivo y sigue actuando en cada uno de nosotros. Voy a hablar, lo siento que me emocione un poco, pero es que no he podido evitarlo. Voy a hablar en representación de todos aquellos que nos hemos sentido acogidos y amados por Victorino, en la comunidad de fe y amor. Esa expresión es propia de Victorino, no es mía. Él siempre quiso formar esa comunidad de fe y amor. ¿Por qué? Porque esa es la familia que Victorino ha formado en su vida terrena. Ese fue su ideal de vida: construir una comunidad donde caben todos para edificar la iglesia. Casualmente, el Papa Francisco lo dijo en su discurso en la JMJ en Lisboa, dirigida a los jóvenes, este año, en 2023. Apenas os leo unas pequeñas líneas de lo que dijo el Papa Francisco, que guarda mucha relación con el deseo de Victorino. Somos comunidad de hermanos y hermanas de Jesús, hijos e hijas del mismo Padre. En la iglesia hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos, nos abraza a todos. Jesús recibe, Jesús acoge. La vida de Victorino, caracterizada por su cercanía, sencillez y acogida, ha logrado congregar a todos: laicos, creyentes y no creyentes, políticos, autoridades civiles y consagrados, para vivir en la verdad, en la libertad de los hijos de Dios, amor con el necesitado, la acogida sin despreciar ni hablar mal de nadie. Esa ha sido la escuela de enseñanza de vida que nos ha dejado un pobre de Dios. Respecto a su pobreza, él siempre se consideró y vivió como un pobre de Dios, al igual que su santo fundador, San Francisco de Asís. Tenía que ser pobre para estar lleno de Dios, porque con su pobreza, humildad y amor se dejó conquistar y conquistó el corazón de Dios, quien tuvo a bien llenar su vida en plenitud de su presencia sagrada, desde el día que nació hasta llegar a su muerte. Os voy a leer una pequeña frase escrita de Victorino en relación a su santo fundador, San Francisco de Asís, y esto escribía Victorino: soy un pobre saciado por la limosna del amor de Dios. Me han revestido sus abrazos, sus besos, y me ha convocado para el día de fiesta más grande, para la resurrección. ¿Por qué a ti? ¿Podrías decirme quién eres? Soy un pobre, muy pobre. He llorado, pero soy un querido de Dios. En letras mayúsculas lo pone Victorino. Ciertamente, Victorino hace referencia a su santo fundador, pero también escribe desde esa experiencia de gracia vivida en su persona.
Respecto a la dirección espiritual y como padre, como se me ha presentado, mi relación de amistad con Victorino fue totalmente providencial. Yo, hace más de 28 años, buscaba un padre espiritual santo. El Señor me escuchó y me mostró su persona. Pude encontrar en él que vivía realmente la vida evangélica, la vida de Cristo, vida en humildad y sencillez. No conocía la malicia del mundo. Lo que más me conquistó de su persona fue la pureza de su corazón. Que confieso que hoy no he logrado encontrar a una persona como él. Vivía desprendido. No quería nada para sí mismo. Vivió entregando toda su persona, tiempo, amor, inteligencia, sabiduría y espíritu. A ejemplo del apóstol San Pablo, puedo decir de su persona que en su vida ya no vivía él, sino que era Cristo quien vivía en él. Toda la vida de Victorino ha sido una expresión explosiva, luminosa, radiante, alegre, sabia y creativa de la obra de Dios, manifestada en toda su persona. Ha sido un anunciador de la palabra de Dios, evangelizador a través de las redes sociales. Él es de poco valor en la vida religiosa. Sin embargo, con su vida nos demostró que era un gran periodista, un excelente orador, escritor, poeta, amante de las letras, ya que poseía el don de la escritura. Porque escribía con una facilidad sin detenerse mucho en pensar. Sus escritos reflejan su vida a modo de poemas. Nunca habló de su persona de modo directo. Tampoco hablaba de los demás. Era sumamente respetuoso con las almas. Respecto a sus obras, llegó a escribir 4 libros. Recuerdo el día que me propuso tímidamente publicar su primer libro titulado Lecturas y Canciones, Humanidad en el Universo. Lo digo tímidamente porque no era su intención. No quería ser protagonista de nada. Nunca quiso aparecer delante de las cámaras. Siempre le costó salir en las fotos, firmar en sus escritos, publicar un libro, etc. Como él me decía en confianza, la culpable eres tú, pues ciertamente tengo que reconocer que el Señor se sirvió de mi persona como instrumento para que Victorino saliera a la luz, ese tesoro valioso de Dios, y me pude dar cuenta que todo lo que Dios había depositado en su vida no podía estar oculto por mucho tiempo. Le animé y le apoyé en todo lo que estuvo a mi alcance, por permisión de Dios. En sus homilías jamás dejó indiferente a nadie. Siempre tenía una palabra de esperanza, ánimo, llamada a la conversión, ayuda y alegría para todos. De su boca salían palabras llenas del Espíritu Santo, palabras que transmitían vida, llenas de fuego, del fuego del amor, del que él estaba rebosante. Por eso, cuando escuchábamos sus palabras, sentíamos el calor de la llama de su amor apasionado por Jesús. En su vida se vio reflejado la figura de su amigo y hermano San Pedro de Alcántara. Considero que Victorino ha sido un revolucionario a ejemplo de su Maestro Jesucristo, un hombre adelantado a su tiempo, porque poseía el don de la profecía, veía más allá por donde nadie imaginaba que había más. Su mirada estaba llena de luz, de amor y de esperanza. Siempre lleno de vitalidad,
con aires de un espíritu nuevo. Rompía esquemas en su modo de ver la vida, la historia humana y la vida de la Iglesia. Permaneció siempre con ánimo, fortaleza e iniciativa en la construcción del reino de Dios para bien de la humanidad. Preocupado por todos, acompañado y rodeado siempre de pobres y necesitados. Ojo, respecto a la pobreza, no me estoy refiriendo a la pobreza material exclusivamente, no. Aquí entramos todos, porque vivimos necesitados de la amistad y de la misericordia de Dios, que se nos ofreció a través de la persona de Victorino y que llegó a cada uno de nosotros, porque nos sentimos acogidos, amados y con dignidad delante de su bella persona. Respecto a su sabiduría y humildad, a todos conquistó con sus palabras suaves, dulces y delicadas, llenas de amor y de verdad. Era realmente un hombre de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su alma era pura. Toda su persona transparentaba la obra de Dios, porque Dios pudo moldear en su vida según su voluntad. Victorino se dejó amar y transformar por el amor de la Trinidad, porque poseía a Dios en vida. Era un enamorado de Jesús. Vivía en la tierra derrochando los dones y las gracias recibidas de parte de Dios a todos. Por eso fue querido, apreciado y amado por muchos. Era y es un santo. La santidad se demuestra por las acciones. Llegó a vivir plenamente las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Sus palabras siempre fueron limpias y puras. Nunca encontré en él engaño, envidia ni mentira. Un hombre pacífico, lleno de la paz de Dios. No se irritaba con nada ni con nadie. Vivía defendiendo la verdad de Cristo. Iba dejando la huella de Dios y el buen olor de Cristo en la vida de las personas. Siempre creativo, lleno de proyectos, lleno de vida. Realmente tengo que confesar que poseía la fuerza de Dios para sacar adelante tantos proyectos de la vida humana, y sin contar los proyectos que le quedaban por empezar. Recuerdo una tarde, 2 semanas antes de la caída accidental, conversábamos en la huerta del santuario acerca de la muerte. Me pude dar cuenta que él estaba lleno de proyectos y jamás pensó que la muerte llegaría tan pronto como hizo Dios con su vida. Para mí, Dios actuó como un ladroncillo. Es una expresión de cariño y en positivo. Dios tenía en sus planes llevarse la joya valiosa, y así sucedió. En su vida transparentó los dones de Dios. Victorino lo dio todo. Entregó su vida a todos, sirviendo y amando. Hombre discreto, sumamente silencioso, con un silencio elocuente. Vivía en oración constante, contemplativo y místico. Vivió con pasión su amor por Jesucristo en la cruz y por la Madre Buena, la Virgen María. Tenía como grandes amigos San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Rafael Arnaiz, los padres de la Iglesia y otros más. Pude acompañar a Victorino en su experiencia de gracia, en el proceso y progreso de su vida espiritual. Él era una persona de poco hablar. Había que interpretar su silencio, y sus pocas palabras eran dulces y enriquecedoras cuando me daba algún consejo. A mí, lo digo con humildad, a mí me dejó el legado de su espiritualidad, porque fue Dios quien me permitió acompañar a Victorino en su caminar, en su vida humana y espiritual. Los santos también gozaron de la amistad que procede de Dios.
sobre la sabiduría y humildad de Victorino. Él poseía la sabiduría infusa por parte de Dios desde que era niño, desde que nació, pero también supo colaborar con la gracia, porque como él decía, mi debilidad es la lectura de los libros, y era evidente. Era un estudioso incansable. Recuerdo que cuando nos conocimos, allá hace 28 años atrás, yo le dije que tenía mucho interés por estudiar teología. Pues no dudó ni un minuto en animarme y en apoyarme. Y gracias a él he estudiado teología y aún sigo estudiando. También animó a muchas personas a escribir, a dedicarse a la poesía, el arte, la música, los idiomas, etc. Respecto a la amistad con todos, era realmente amigo fiel, cercano, y a más de uno amó con sus palabras y con su sonrisa de niño. Nunca perdió la pureza de su alma. Hombre transparente, lleno de verdad y muy libre por el Espíritu de Dios. Jamás se sometió a los poderes humanos. Supo mantener su vida humana y religiosa, la fidelidad a su esposo Cristo y a la Iglesia. Para finalizar, doy las gracias y muchas gracias por formar parte de esa familia espiritual que Victorino construyó, donde caben todos con mayúscula. Que sepáis que Victorino vivió amando a todos, sin distinción, sin exclusión. En su corazón estamos todos y ahora desde el cielo nos acompaña, porque vivimos realmente la comunión de los santos. Muchas gracias.